métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer. Esas son todas las maneras que uno puede aconsejar a un paciente para un cuidado anticonceptivo. Lógicamente que ustedes, si de acuerdo a las características y a la anamnesis que haga el paciente y el examen físico y los exámenes complementarios, van a tener una elección de un método con mayor o menor accesibilidad y aceptación en ese paciente. Lo que uno debe realizar previamente para recomendar un método anticonceptivo va a ir variando de acuerdo al método que ustedes elijan. Es decir, si ustedes, por ejemplo, es una persona joven que va a elegir un preservativo, no necesitan hacerle un laboratorio de rutina o un examen de enfermedad de transmisión sexual. Pero siempre es de buen hábito médico en un paciente que va a comenzar con un método anticonceptivo y ante la consulta en este momento de que está decidiendo comenzar a realizar una planificación familiar, generar un examen ginecológico, un examen mamario, un Papa Nicolau, una colposcopía, un laboratorio de rutina, de acuerdo a la historia sexual del paciente, una pesquisa de enfermedad de transmisión sexual, la tensión arterial y, lógicamente, en esa consulta, dar consejos de acuerdo al método anticonceptivo que está eligiendo para el seguimiento de ese paciente. Los criterios médicos para elegir, según la OMS, las recomendaciones basadas en evidencia en cuanto a las condiciones en las que una persona puede usar un método anticonceptivo en forma segura, y esta última actualización es del 2019 y tiene que ver con 4 categorías. La categoría 1, que dice que una condición para la que no hay es una condición para la que no hay restricción en cuanto al uso del método anticonceptivo. Es decir, que cualquier paciente que esté sana, que sea joven, que no tenga ningún problema, puede usar cualquier método anticonceptivo. La categoría 2 es una condición en donde la ventaja del uso del método anticonceptivo generalmente supera los riesgos teóricos o probados de ese método anticonceptivo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que una paciente mayor de 40 años tome anticonceptivos orales. Es decir, el riesgo de que una paciente mayor de 40 años tenga una trombosis es alto. Ahora, la ventaja de que esa paciente que no quiere quedar embarazada no se embarace es mayor al riesgo que corre. ¿Se entendió? La categoría 3 es una condición donde el riesgo teórico o probados generalmente superan las ventajas del uso del método. Misma paciente, pero que tiene 42 años, es fumadora, es obesa, es hipertensa, es sedentaria y refiere que hizo una trombosis hemorroidal. Bueno, ahí el riesgo de que tome anticonceptivos, por ejemplo, es mayor al beneficio que le puede dar. Por lo tanto, esa sería un paciente en el cual debería, ya es un riesgo, una categoría riesgo 3 y debería evaluarse. Y la categoría 4 es una condición que presenta un riesgo de salud inadmisible si se utiliza un método anticonceptivo. Ejemplo, una paciente con un cáncer de mama, el cual no tiene que tomar anticonceptivos. Uso de las categorías para la práctica cotidiana, lo mismo. Categoría 1 usa el método en cualquier circunstancia, el 2 en general usa el método y el criterio clínico es sí usar ese método anticonceptivo. En la categoría 3 o 4, el 3, el uso del método generalmente no se recomienda, a menos que otros métodos más adecuados que este, en lo que hablábamos recién, y el 4 es que no debe usar ante ningún punto de vista la utilización de ese método anticonceptivo. Bueno, ya introduciéndonos en la primera clasificación que dimos, que se acuerdan que hablamos en el primero de ellos, en el método de barrera, o sea, la clasificación según el mecanismo de acción. El mecanismo de barrera tenemos el preservativo masculino. No vamos a ahondar mucho en esto, ustedes lo saben, lo han leído un montón de veces y lo conocen, pero bueno, entre las cosas que ustedes deben tener en claro es que protege tanto el embarazo como la enfermedad de transmisión sexual, es un método que facilita la doble protección, requiere el uso correcto
en cada acto sexual, requiere la motivación del uso para el varón, es muy accesible, es de bajo costo, no tiene efectos secundarios. Esto de los efectos secundarios a veces los puede tener, más que nada en la mujer, porque hay veces que la mujer tiene una sensibilidad aumentada al látex y algunos de los preservativos vienen con látex y generan una inflamación, una vaginitis importante, que a veces, si no interrogamos bien y no hacemos una buena anamnesis y no controlamos a esa paciente, se tratan con antibióticos o con antimicóticos vaginitis, que en realidad son vaginitis química producida por una reacción alérgica al látex. Puede usarse luego del parto y durante la lactancia. Esto es importante, ¿sí? Esto es muy importante porque acuérdense que durante el parto ustedes no van a estar usando anticonceptiva o un dispositivo, y durante la lactancia también es importante porque a veces no tenemos todos los métodos al alcance de la utilización en este periodo de la vida. Su efectividad para prevenir la enfermedad de transmisión sexual es del 95%. Este 95% a veces hay que tomarlo con pinzas porque acuérdense que con esto que está acá abajo, con el HPV, no es del todo efectivo el preservativo. Y el uso habitual genera una efectividad casi del 90%, es decir, 14 embarazos cada 100 mujeres al año. El preservativo femenino no hay en el mercado de nuestro país, pero básicamente genera lo mismo que el hombre, es decir, es de doble uso, solo se practica con el sexo vaginal, ¿sí? A diferencia del preservativo que puede ser por otras vías de relación sexual. Es un método que lo controla la mujer, eso es muy importante. Es de un solo uso, igual que el preservativo. ¿Por qué digo esto? Porque el próximo método de barrera que vamos a ver, que es el diafragma, puede ser de varios usos en la relación sexual. No interrumpe la espontaneidad de la relación sexual, es de poliuretano. A veces es difícil el correcto uso. Esto es lo que hablábamos, que no está disponible en la Argentina, y el uso correcto genera una efectividad mayor al preservativo de un fracaso de 5 embarazos cada 100 mujeres por año. El diafragma es de uso en cada relación sexual, no provoca efectos secundarios sistémicos, no interrumpe la relación sexual. Eso es muy importante porque muchas veces, en este caso, en el método de barrera que utilizamos en el medio nuestro, el preservativo interrumpe la relación sexual, entonces comienzan utilizándolo mal, se lo ponen un ratito, se lo sacan, empiezan sin y terminan con. Entonces, eso no pasa con el diafragma, ¿sí? Eso es importante para eso. Hay que tomar las medidas para seleccionar el tamaño adecuado y enseñar al paciente, a la usuaria, a una correcta colocación. Es necesario motivar el uso del diafragma. Su uso debe combinarse con cremas o geles espermicidas que hacen que aumente la efectividad anticonceptiva. Se debe colocar menos de 6 horas antes de la relación sexual y retirar por lo menos 6 horas después, pero no más de 24 horas. Es decir, ustedes lo pueden dejar un tiempo posterior a la relación sexual, pero no mucho más allá de las 6 horas. No es descartable, se puede reutilizar, que es lo que hablábamos recién cuando hablábamos del preservativo femenino, y el uso correcto genera 6 embarazos cada 100 mujeres por año. Los protectores bucales, no estamos hablando acá de método anticonceptivo en sí, sino que hablamos más que nada de prevenir enfermedades de transmisión sexual. El uso correcto genera una disminución importante en la transmisión de gérmenes que traslocan de vía de acuerdo a la relación sexual que se genere. En el lenguaje cotidiano se lo llama de campo de barrera de látex. No son métodos anticonceptivos como hablábamos recién, se usan para la práctica del sexo oral, vaginal o anal, se usan como protección en enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente HIV y HPV, ahí habría que agregar. Se pueden fabricar cortando preservativos de forma casera, preservativos masculinos, o muy sencillamente con un papel film también se puede generar esta protección bucal. Es más económico y está al alcance de cualquier persona. Acá vemos un poquito, ¿sí? No sé si alcanzan a ver bien
la imagen, ¿sí? Pero cómo se corta el preservativo, o la imagen de un papel film recortado para la utilización como protector bucal. Bueno, el segundo método anticonceptivo, según la clasificación, hablamos de los anticonceptivos hormonales. Como ustedes sabrán, los anticonceptivos hormonales son muchos, ¿sí? Pueden ser por vía oral, por vía transdérmica, por vía vaginal, por vía percutánea, por vía subdérmica. Los anticonceptivos hormonales combinados derivan, como la palabra lo dice, combinados, derivan de las hormonas de los estrógenos y de la progesterona. Son altamente eficaces en la prevención del embarazo. El mecanismo de acción es inhibe la ovulación, genera una anovulación y se logra a partir de una fuerte inhibición de la FSH, ¿sí? Eje hipotálamo hipofisario, los estrógenos exógenos y por otro lado una inhibición del pico de la hormona LH ejercida por el componente progestacional del anticonceptivo en la segunda mitad del ciclo. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar una historia clínica y tomar la tensión arterial antes de iniciar su uso. ¿Se acuerdan hoy cuando hablábamos de los exámenes previos al comienzo de una relación sexual? Hablábamos de la toma de presión, ¿sí? Discúlpenme que voy a admitir a los chicos que están en... ustedes veían que era la toma de tensión arterial, era un laboratorio completo. Bueno, la OMS recomienda realizar una historia clínica completa, tomar la tensión arterial antes de iniciar el uso del anticonceptivo. No es necesario ningún estudio adicional de rutina y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Esto no es necesario ningún estudio adicional de rutina, está en revisión. ¿Por qué? Porque, volvemos atrás, porque lo que se ha visto, perdón, porque lo que se ha visto es que a partir de estudios, esto ya es más actual, se ha visto el aumento importante de trombosis en mujeres con la toma de anticonceptivos. Entonces, no está mal, de acuerdo al interrogatorio que tenga la paciente, por ahí hacer un estudio de sangre completo buscando trombofilia. En ese caso, si existiese una enfermedad de la coagulación o una trombofilia, estarían desaconsejados los anticonceptivos y volviendo a la clasificación de acuerdo a los criterios, sería un criterio grado 3. O sea, de acuerdo a las características de la paciente, uno podría o no indicar ese anticonceptivo, explicándole los pros y los contras a la paciente con respecto a la toma de ellos. La clasificación según la administración de los métodos anticonceptivos hormonales, tenemos los anticonceptivos orales, inyectables, los parches y los anillos vaginales. A su vez, los anticonceptivos los podemos clasificar de acuerdo a la concentración de hormona que tengan. Los monofásicos significan que durante todo el ciclo, todos los comprimidos tienen la misma dosis de estrógeno y progesterona. ¿Sí? O sea, son todos los comprimidos iguales. Los trifásicos, la dosis de estrógeno y progesterona tienen 3 combinaciones diferentes. Son dosis de estrógeno, es similar en todos los comprimidos o aumentan levemente en la mitad del ciclo, y las dosis de gestágeno aumentan en forma progresiva hasta que los últimos no tienen nada para poder generar la deprivación del endometrio. Y los cuatrifásicos o multifásicos, las dosis de estrógenos es decreciente y la de gestágenos es creciente, ¿sí? Actualmente los trifásicos y los multifásicos no, si bien están disponibles, porque por ejemplo ustedes van a escuchar todavía algunas mujeres mayores que toman el tridestán, anticonceptivos trifásicos, no son los más
utilizados en este momento y cada vez van a ser menos usados. ¿Por qué cada vez van a ser menos usados? Porque los monofásicos cada vez van disminuyendo aún más la dosis, ¿sí? Los monofásicos están compuestos por estrógenos y progestágenos. Dentro de los estrógenos tenemos el etinilestradiol, el valerato de estradiol, y hoy ya también existen en el mercado los anticonceptivos con estriol. Es decir, estarían los que tienen etinilestradiol, valerato de estradiol, y acá habría que agregar estriol. Esto, acuérdense que hablábamos de la clasificación del 2009, esto del valerato de estradiol es del 2010, y el estriol está en el mercado a partir del 2017-18. Y siempre asociados a algún gestágeno, algún progestágeno. Esos gestágenos pueden ser la ciproterona, el norgestrel, el levonorgestrel, el desorgestrel, el norgestimato, el gestodeno, la drospirenona, el dinogest. Hoy, los más utilizados, los que ustedes más van a escuchar, la mayoría tienen desorgestrel, drospirenona y dinogest. Los anticonceptivos se pueden presentar en envases de 21 comprimidos o de 28 comprimidos. Los de 21 comprimidos tienen 21 comprimidos activos y la paciente descansa 7 días. Esta, ¿sí? Viene con 21 comprimidos y nada más, y los 7 días restantes la paciente no toma nada hasta el 8º día, y en ese 8º día va a comenzar una nueva toma de anticonceptivos. Y el envase de 28 comprimidos vienen de 21 comprimidos activos más 7 placebos o de 24 comprimidos activos más 4 placebos. ¿Por qué se utiliza este placebo? Porque lo que se vio en evidencia científica es que el mayor riesgo de fracaso de anticonceptivo es por la usuaria y no por el método. Y dentro de esa usuaria, el mayor riesgo de que se fracase ese método es la confusión en el inicio de la toma de la nueva caja de anticonceptivos. Entonces, con eso, la paciente, al no dejar nunca de tomar, hace que tenga menos olvido y por ende disminuye el fracaso del método anticonceptivo. El mecanismo de acción de los anticonceptivos combinados, algo dijimos hace un ratito, es inhibe la ovulación y se requieren 7 días de toma correcta de pastillas para garantizar el efecto anticonceptivo. Esto, ¿sí?, también es un poquito discutido porque nosotros habitualmente desde el consultorio sugerimos que el cuidado sea de algunos días más y no 7 días, porque si ustedes toman en cuenta que la ovulación es al 14 día del ciclo, si el paciente no se adaptó bien, no tomó bien los primeros días y tuvo algún problema, puede tener alguna ovulación, algún ciclo ovulatorio y fracasar el método anticonceptivo. Entonces nosotros siempre les recomendamos que durante los primeros 14 o 20 días de la toma de anticonceptivo tenga un método de barrera. La eficacia, como hablábamos recién, es clave la toma correcta del anticonceptivo. Es decir, se inicia la toma el primer día de la menstruación. De esa manera son efectivos desde el inicio de la toma. En caso de iniciar otro día del ciclo, se podrá comenzar siempre que exista la certeza de que la mujer no esté embarazada, ¿sí? Se debe utilizar preservativo durante la primera semana de pastilla anticonceptiva. Esto es lo que hablábamos hoy. Nosotros recomendamos entre 14 y 20 días. El uso correcto, el fracaso del método anticonceptivo es el mal uso, el abandono o la mala toma de la pastilla anticonceptiva. La eficacia es menos de un embarazo cada 100 mujeres por año. Y es habitual cerca de 8 embarazos cada 100 mujeres que utilizan anticonceptivos en el correr del primer año. Es decir, ¿por qué? Porque lo que se ha visto es que cuanto más tiempo lleva la mujer tomando anticonceptivos, es menos probable que haga lío con la toma del anticonceptivo, por ende va a aumentar la eficacia.
nosotros decimos que 1 de cada 100 mujeres se embaraza con anticonceptivo. De ese fracaso, de esa una, ¿sí? Vamos a ponerle 10 cada 1000, de esas 10 mujeres que se embarazan, 6 es por mala toma en el método. O sea, se olvidaron, abandonaron, las tomaron mal. Y solamente 4, ¿sí? Es producto de fracaso del método de la pastilla o del método hormonal. Estamos hablando acá también de inyectables y de parche y de anillo vaginal. El criterio de elegibilidad del método, como regla general, cualquier mujer joven, sana, no fumadora, puede tomar anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, existen situaciones en las que se desaconseja el uso de este método o incluso en los que está contraindicado. Entonces, esto es un poco a lo que hablábamos hoy del examen físico, de la anamnesis y del examen físico en la primera consulta que nosotros tenemos con el paciente. Es decir, nosotros podemos tener una mujer flaca, joven, que supuestamente es sana, que no fuma, que es deportista, y cuando empezamos a interrogar a la paciente, a ustedes les dice que no tiene chicos y que perdió 3 embarazos. O sea, es una abortadora habitual. Ojo, porque puede ser a la vista sana, es joven, no fuma, pero puede tener una trombofilia. Entonces, a veces, de acuerdo al interrogatorio, es necesario hacer estudios complementarios. En la categoría 3, acuérdense, donde no se recomienda el uso, es decir, el riesgo desaconsejaría el uso del anticonceptivo, fundamentalmente entran estos eventos. La lactancia entre las semanas 6 y 6 meses posparto. ¿Por qué? Porque tienen estrógenos. Entonces, si la paciente está dando teta y yo le doy un anticonceptivo combinado con estrógeno, lo que va a pasar, acuérdense de fisiología, es que me va a disminuir la prolactina de ese estrógeno y me va a disminuir la lactancia. Periodo posparto menor de 21 días sin lactancia y sin factores de riesgo para tromboembolismo venoso. Antes de los 21 días nada, y después de los 21 días sin lactancia. ¿Sí? Mayor de 35 años, fumadoras, menores de 15 cigarrillos diarios, múltiples factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, antecedente de hipertensión, cuando no se puede evaluar la presión arterial o incluye hipertensión del embarazo, o nuevamente la hipertensa, las migrañosas, menores de 35 años sin aura y mayores de 35 años también sin aura, pero con un inicio en la toma del método anticonceptivo. Porque por ahí lo que les puede pasar a ustedes es que el paciente le diga, yo no tengo migraña, y empieza con los anticonceptivos y comienza con episodios migrañosos. Bueno, ahí evaluar la suspensión del método anticonceptivo. Antecedentes personales de cáncer de mama, ¿sí? Esto yo ya le diría que es un estadio 4, la diabetes con nefropatía, diabetes mayor de 20 años de duración, patología vesicular, la colecistitis, la hepatitis, las interacciones medicamentosas, como por ejemplo la rifampicina o los anticonvulsivantes. Esto es importante, esto último, chicos, porque habitualmente ustedes le preguntan al paciente, el paciente viene y le dice, quedé embarazada tomando anticonceptivos. ¿Estás tomando algo más? Sí, soy epiléptica y tomo anticonvulsivantes. Bueno, en el interrogatorio, aquel del primer examen, si el paciente toma anticonvulsivantes, la rifampicina es difícil, ya son antibióticos de muy poco uso, ante situaciones muy particulares, eventos raros, ¿sí? Pero los anticonvulsivantes no. Los anticonvulsivantes son medicaciones que se usan frecuentemente en las mujeres y por ahí las epilépticas sobre todo, niegan la toma de anticonvulsivantes porque no lo toman, porque lo toman en forma discontinua, porque creen que están curadas y no lo están y vuelven a tener una convulsión y lo vuelven a tomar tomando anticonceptivo. Entonces, hacer en el interrogatorio, tener en cuenta la toma de medicamentos crónicos y si no toman crónicamente medicamentos, ¿qué son los medicamentos que toman habitualmente? Profe, por ejemplo, el alcohol. una consulta. Sí.
Discúlpame. Con respecto a los antecedentes de cáncer de mama, ¿es en todos, digamos, los cánceres de mama o solamente los hormonodependientes? En realidad, deberían ser solo los hormonodependientes, pero para los oncólogos y los mastólogos, cáncer de mama, suspensión de anticonceptivos. Ok. Gracias, profe. ¿Sí? El alcohol, por ejemplo, también tenerlo en cuenta. Hoy con los adolescentes toman mucho alcohol. Empiezan con el anticonceptivo. El alcohol aumenta el metabolismo hepático. Entonces, si ustedes tienen una paciente tomando anticonvulsivante y toma alcohol y aumenta el metabolismo, tiene mucho riesgo de que fracase el método anticonceptivo, porque aumentó el metabolismo hepático y aumentó el metabolismo de los anticonceptivos. ¿Sí? Entonces, categoría 4, contraindicaciones del uso de anticonceptivos. Y ahí vamos a llegar a lo que preguntaban recién. Lactancia exclusiva, menos de 6 semanas del posparto. Es decir, cuando el paciente solo da teta, no se pueden dar anticonceptivos con estrógeno. Posparto menor de 21 días, mujeres mayores de 35 años, fumadoras, con más de 15 cigarrillos diarios. Fíjense cuántas mujeres ustedes conocen de 35 a 40 años que fuman una tras cigarrillo por día y que toman anticonceptivos. No está indicado, no está, o sea, está desaconsejado. Diabéticas, con más de 20 años de evolución, la paciente viene y le dice, pero yo tomé anticonceptivos siempre, y ahora sí, pero tu diabetes durante estos 20 años puede haber producido más riesgos que hoy se potencian con el anticonceptivo. Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ¿sí? Hipertensión con valores mayores de 160 a 100, episodios agudos o antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Es decir, usted ve una paciente y le dice que tuvo una trombosis venosa de la hemorroidal posterior a un parto hace 3 años. Esa paciente no se aconseja o se contraindica el uso de anticonceptivos con estrógeno porque tiene muchísimo riesgo de hacer una trombosis. Cirugías mayores con inmovilizaciones prolongadas, esto es muy importante, chicos, un politraumatismo. El paciente venía tomando anticonceptivos y está postrada en la cama durante 2 meses por una fractura de pelvis. Ojo con el anticonceptivo, ¿sí? Se le debe sacar el anticonceptivo. Mutaciones trombogénicas conocidas, bueno, las enfermedades autoinmunes, el lupus, una enfermedad cardíaca isquémica, antecedentes de ACV, las migrañas con aura, mayores de 35 años con migraña y sin aura para continuación del método, mujeres con cáncer de mama actual. Ustedes fíjense lo que dice acá. Actual. Ahora, cuando ustedes tienen una paciente con un cáncer curada, ningún oncólogo, ningún mastólogo le va a sugerir, por más que haya pasado 5 años de su enfermedad, que tomen anticonceptivo. Mujeres con hepatitis, cirrosis descompensada, tumores de hígado, el adenoma hepatocelular. El adenoma hepático, sea hepatocelular, o mucho más el hepatocarcinoma, lógicamente, ¿sí? Pero el adenoma, el benigno, contraindica el uso de por vida de los anticonceptivos. Los efectos secundarios que pueden tener los anticonceptivos, bueno, son los cambios en el patrón de sangrado, dolor de cabeza, mareo, náusea, mastalgia. Acá no nos vamos a detener mucho porque si ustedes agarran un prospecto anticonceptivo y ven los efectos secundarios, son muchísimos. Es decir, usted lo que le deben decir al paciente es que no lea los efectos secundarios que va a decir el prospecto y que si aparece algo nuevo de lo que ella no tenía antes de tomar el anticonceptivo, nos venga a ver. Ustedes cuando le dicen eso, la segunda pregunta que le va a hacer el paciente es, ¿pero qué me puede aparecer? Bueno, te puede aparecer intolerancia cuando la tomes, porque te puede dar un poco de dolor de estómago, te puede dar dolor de cabeza, capaz que no las tolerás bien y estás nauseosa. Bueno, si a vos aparece algo, vos me venís a ver. Y darle tiempo, porque lógicamente es una medicación que al cambiar el patrón de sangrado, el paciente empieza con la toma y empieza con un spotting, se llama. Un spotting es una pérdida de sangre intermenstrual, empieza con ese spotting, lo tiene 1 mes, lo tiene 2 meses y lo quiere dejar el anticonceptivo. Entonces ustedes le tienen que adelantar antes de comenzar la toma anticonceptiva que el spotting menstrual puede ser normal durante los primeros 2
o 3 meses de toma de anticonceptivos. Lo mismo que la cefalea, lo mismo que las náuseas, lo mismo que la tensión y la mastalgia, ¿sí? Puede aumentar un poquito de peso, pero la mayoría de los estudios en evidencia científica han demostrado que las anticonceptivas ni aumentan ni disminuyen el peso, ¿sí? Se mantienen en un peso estable. ¿Tá? Estas cosas explicárselas al paciente para que no haga un abandono del método anticonceptivo, y si le pasa durante los primeros 2 o 3 meses, consultar porque se puede cambiar el método anticonceptivo. Entonces podemos cambiar el estrógeno, podemos cambiar el progestágeno, podemos cambiar la toma, en vez de darle un monofásico le podemos dar un trifásico, que no se usa mucho pero lo podemos dar, en vez de dar un etinilestradiol le podemos dar un valerato de estradiol. En el caso de que el paciente, por ejemplo, no sé, les diga, tengo mucho dolor de mama, mucha mastalgia y retención de líquido, le puedo cambiar el progestágeno, y si está tomando un anticonceptivo con valerato con ciproterona, la puedo pasar a un anticonceptivo más con efectos mineralocorticoides, como puede ser la drospirenona. Es decir, ustedes tienen un paciente que los vino a ver para que le haga una planificación familiar y no quedar embarazada. Entonces ustedes tienen que explicarle todas estas cosas que pueden pasar, y que si pasan, hay otras herramientas para darle para que se siga cuidando con métodos anticonceptivos eficaces, efectivos. Bueno, acá conducta del olvido, en realidad yo esto se lo resumo siempre diciendo que ustedes lo que le tienen que inculcar al paciente es que no puede olvidarse de tomar el método anticonceptivo. Es decir, que cada vez que se olvide el método anticonceptivo, tiene riesgo de embarazarse y de comenzar con síntomas. ¿Cuál es? Por ejemplo, el sangrado, ¿sí? El sangrado intermenstrual, la mastalgia, ¿sí? Y lógicamente va a tener más riesgo de que fracase el método anticonceptivo. Entonces, ante un olvido, lo que uno tiene que aconsejar al paciente es que se siga cuidando con preservativo durante 10 a 14 días, que tome lo antes posible la pastilla anticonceptiva, y en el caso de que el olvido sea durante 24 horas, se le dice que tomen los dos anticonceptivos juntos, que continúen al otro día con el anticonceptivo. Esto de tomar los dos anticonceptivos juntos no tiene demasiado sentido, porque ustedes acuérdense, o ahora que están estudiando farmacología, cuando ustedes vean el efecto terapéutico, ¿sí? El rango terapéutico mínimo y el rango terapéutico máximo se logra con un anticonceptivo. O sea, por más que ustedes tomen dos, va a llegar al rango terapéutico y no tiene demasiado sentido, pero de esa manera hacen que el paciente se ordene nuevamente en la toma del anticonceptivo. Lo que sí tienen que desaconsejar totalmente es que si se olvidó 7 días de tomar anticonceptivo, se tomen las 7 pastillas juntas. Eso no solo no sirve, porque ya se disparó la liberación de la GnRH y de la folícula estimulante, y por ende la maduración folicular para que ovule esa paciente, sino que también puede generar mayores efectos secundarios gástricos y venosos, y mayor riesgo por la toma de la cantidad de anticonceptivas juntas. ¿Cuáles son las preguntas o lo que ustedes deben advertirle al paciente? Si el paciente vomita, ¿sí? Paciente adolescente que toma alcohol, que se emborrachan y vomitan. Bueno, si el paciente vomita y el vómito está dentro de las 4 horas posteriores a la toma, debe tomarse otra pastilla lo antes posible y luego continuar con la toma diaria. Y en el caso que tenga diarrea, usar un método adicional, que en este caso sería siempre el preservativo, durante los síntomas y durante 7 días posteriores. ¿Por qué? Porque si el paciente está con diarrea, lo más probable es que esté alterada esa absorción del anticonceptivo y puede fracasar el método. Por ende, también explicarle que no solo va a fracasar el método, o puede fracasar el método, sino también puede comenzar con alguna sintomatología, como pueden ser las pérdidas intermenstruales. Efectos secundarios, bueno, un poco lo que hablábamos hoy, el cambio del patrón del sangrado, el dolor de cabeza, mareo, náuseas, mastalgia, todo esto, explicárselo al paciente, explicarle qué puede pasar, ¿sí? Y que ante la duda
nos consulte porque tenemos otras herramientas para que no le pase esto. Ventajas, muchísimas. Lógicamente, como anticonceptivo al alcance de la mano, como por costo y por cobertura en nuestro país, que todas las obras sociales están obligadas a cubrirla, y por ser un método anticonceptivo operador, no operador dependiente, o sea, que la usuaria no necesita del médico para la utilización del anticonceptivo. Entonces, siempre son más ventajas que desventajas. Ayudan a proteger contra el cáncer de endometrio, contra el cáncer de ovario, contra el cáncer de colon, contra las enfermedades pélvicas sintomáticas. Ustedes van a escuchar por ahí, cuando lean enfermedad pélvica inflamatoria, que las usuarias de anticonceptivos tienen más riesgos de padecer enfermedad pélvica inflamatoria. Pero no es por el uso del anticonceptivo, sino que son pacientes que no tienen protección de barrera. Entonces, por ahí viene el tema que tienen más riesgo de tener enfermedad pélvica inflamatoria. Previene los quistes de ovario, previene la anemia por déficit de hierro. O sea, una paciente que toma anticonceptivo menstrua mucha menos cantidad que una paciente que está con un método anticonceptivo de barrera o con un dispositivo, no sé, un mecánico o un dispositivo de cobre. Reduce los dolores menstruales, mejora el vello excesivo, mejora en el rostro y en el cuerpo, mejora todos los síntomas del síndrome ovario poliquístico. Todos. El síndrome ovario poliquístico es un síndrome metabólico y que si no lo tratamos, con el tiempo puede traer efectos cardiovasculares, puede dar cáncer de endometrio, puede dar cáncer de ovario, puede dar cáncer de... O sea, mejora la endometriosis. ¿Por qué mejora la endometriosis? Porque la paciente menstrua muy poquitito o nada. Bueno, anticonceptivos inyectables se aplican en forma intramuscular, una vez al mes, siempre en la misma fecha calendario. Esto es importante. Les diría que es como la indicación más importante del anticonceptivo inyectable. Es decir, cuando ustedes indiquen un anticonceptivo inyectable, tienen que tener en cuenta la fecha calendario. ¿Por qué? Porque ustedes con las pastillas le dicen a un paciente, vos vas a comenzar tu toma de anticonceptivo el primer día de la menstruación, el día hoy, 4 de junio. Empezás hoy y tomas todos los días, no descansás más. O sea, que no hay mucha confusión. Ahora, cuando le das la inyección, vos le decís, vos empezás hoy, 4 de junio. La paciente pone la inyección el 4 de junio. Pero le tiene que explicar que como tiene una carga hormonal grande de inicio, ¿sí? Porque vos le das toda la carga de todo el mes de depósito y la va eliminando paulatinamente día a día, pueden tener pérdidas de sangre entre medio de ese mes. Entonces el paciente se pone la inyectable el 4 de junio. Y uno le tiene que decir, vos te pones el 4 de junio y a partir de ahora te pones el 4 de julio, el 4 de agosto, el 4 de septiembre, el 4 de octubre, una vez por mes, siempre en el mismo mes. Acordate que arrancaste el 4 de junio. ¿Por qué? Porque después, el 10 de junio sangra, el 18 de junio sangra, el 2 de julio sangra. Entonces se olvida y dice, ¿cuándo me la puse? Yo me la puse y era a principio de mes. Sí, era el 2 de julio. Pum, se la puso el 2 de julio. Entonces sangró el 17 de julio. ¿Y cuándo me la puse? Y se la pone otra vez. Y después hizo un desastre, está todo el tiempo sangrando y a lo que lleva es a suspender el método anticonceptivo y por ende a fracasar como método. La aplicación acá es lo que dice esto, puede retrasarse o adelantarse 2 o 3 días, pero ustedes como pauta siempre díganle, siempre el mismo día del mes. Esto es importante porque capaz que el 4 de junio cayó domingo, el paciente no puede comprar anticonceptivo, está de viaje, explicarle que 2 o 3 días antes o 2 o 3 días después está bien también. Tiene una alta eficacia anticonceptiva, el uso correcto, fíjense que tiene la misma eficacia que el anticonceptivo, puede producir cambios en el patrón de la menstruación, en lo que hablábamos recién, y actúan de la misma manera que los anticonceptivos como anovulatorio. La clasificación de los inyectables, tenemos estrógeno de acción breve y estrógeno de acción prolongada, ambos con
gestágenos, uno de acción prolongada y el otro de acción breve. Fíjense que cuando tenemos un estrógeno de acción breve, tenemos el progestágeno de acción prolongada, y cuando tenemos el estrógeno de acción prolongada, el progestágeno es de acción breve. ¿Sí? Esto habitualmente se lo damos a pacientes de bajos recursos económicos porque la inyección es muy económica, o que se olvidan, o que les molesta tomar todos los días. Son muy puntuales hoy las pacientes que tienen el método anticonceptivo inyectable. La inyección es mensual, como decíamos recién, esto 2 o 3 días antes. El sangrado puede presentarse entre 15 y 20 días posterior a la aplicación, esto es lo que les explicaba recién, y ustedes se lo tienen que explicar al paciente. Se recomienda el primer día del ciclo, y en caso de aplicarla en otro momento, usar un método de respaldo por 7 días. Bueno, este es el criterio de elegibilidad, es lo mismo, es decir, si el paciente tiene una patología biliar, se recomienda el inyectable más que el anticonceptivo oral para evitar el primer paso hepático, pero igual es un anticonceptivo hormonal que uno debiera desaconsejarlo, lo mismo que si una colestasis, lo mismo de la rifampicina, los anticonvulsivantes, y se desaconseja siempre en la cirrosis o en los tumores hepáticos. Los parches, que es lo que ustedes habrán visto, que en el nombre comercial en nuestro país es Elebra. Está compuesto por etilienestradiol y norelgestrimón, actúa inhibiendo la ovulación, es efectivo, como el anticonceptivo no protege ni del HIV ni la enfermedad de transmisión sexual, presenta las mismas recomendaciones que el anticonceptivo, se coloca un parche cada semana, el envase viene de 3 parches, por lo tanto se coloca, por ejemplo, todos los viernes, 3 viernes sí, 1 no, ¿sí? En la semana donde no se coloca el parche, el paciente va a menstruar. Las ventajas, la administración constante de la droga, no es como el inyectable, ¿sí? Evita la absorción gastrointestinal en el primer paso hepático, mejora la adherencia, margen de seguridad, tiene un margen de seguridad adicional de 2 días. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, la paciente se tiene que cambiar el parche el lunes y se lo cambió el miércoles, tiene una ventana más seguro que el olvido del anticonceptivo, es decir, es como que la ventana de seguridad del olvido del anticonceptivo dentro de las 12 horas. ¿Sí? Esto es más larga, hasta los 2 días. De todas maneras, usted al paciente lo que le tienen que decir, esto no se lo tienen que decir, ¿sí? No le tienen que decir de los 2 días, porque si no el paciente va a jugar con eso para ahorrarse un parche o para... Entonces, no, ¿sí? Pero ustedes se quedan más tranquilos con esta ventana y es baja la tasa del despegue. ¿Qué significa esto? Que es muy raro que el parche se despegue. ¿Cómo lo indicamos habitualmente? En lugares donde haya grasa, es decir, no en la mama y no cerca de la vulva. Brazo, abdomen, muslos, glúteos. No protege contra la enfermedad de transmisión sexual y la tasa de embarazo es un poquito más alta que en el anticonceptivo y esto es muy importante. Se desaconseja en mujeres gorditas. Cuando tenemos una mujer mayor de 90 kilos, se desaconseja por el panículo adiposo o por el pliegue de grasa que tiene esa paciente, altera la absorción y por ende disminuye la eficacia. Los anillos vaginales contienen etilienestradiol y etonogestrel, liberan constantemente el estrógeno y el progestágeno, también inhiben la ovulación, no protegen contra el HIV, contra la enfermedad de transmisión sexual, las mismas recomendaciones para el uso de anticonceptivo y para el parche. En nuestro mercado el nombre comercial es el Nuvaring. Una vez inserto en la vagina, se mantiene colocado 3 semanas, en la 4ª semana se retira y la mujer va a tener un sangrado por deprivación. Este anillo se descarta, o sea, se utiliza un anillo, el envase viene con un anillo y se descarta. Y al término de los 7 días libre del anillo se vuelve a colocar un nuevo anillo vaginal.
La ventaja es que es de fácil inserción, eso se coloca como si fuera la copa menstrual o como si fuera un tampón, puede removerse en cualquier momento. Esto es como lo que hablábamos de los anticonceptivos de los parches, o sea, no es operador dependiente, evita la absorción gastrointestinal, ofrece una liberación hormonal continua, y no interfiere en las relaciones sexuales. Esto es muy importante, porque si a la pareja le molestase el anillo vaginal, se puede sacar, mantener la relación sexual, higienizarse y volverse a colocar el anillo. Las desventajas básicamente son los efectos adversos locales a nivel de la vagina. El dolor, la irritación, el aumento de la secreción vaginal porque actúa como cuerpo extraño, incomodidad, ¿sí? La expulsión. La expulsión, por eso hay que evaluar bien a qué paciente darle este método anticonceptivo. Es decir, si usted tiene una paciente con un antecedente obstétrico de 3 hijos, con un prolapso genital, no le van a dar el anillo vaginal porque lo más probable es que lo expulse, ¿sí? Entonces, ahora, si usted tiene una mujer joven con una vagina que no está prolapsada, es un buen método para indicarle como anticonceptivo. Ya entrando en los métodos... Profe, una consulta. ¿Sí? Disculpe que lo moleste. Por ejemplo, los anillos vaginales entonces no tienen efectos sistémicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene migrañas con auras, ¿podría indicárselo? No, tiene efecto sistémico. Ah. Es anovulatorio. Bien. Para ser anovulatorio tienen que inhibir el eje hipotálamo hipofisario. Ah, entonces estaría contraindicado, por ejemplo, para todas las pacientes que vimos antes. Exactamente. Bien. Para todas. Para la de cáncer de mama, para el adenoma hepático, para todas. Buenísimo. Para las fumadoras, para las hipertensas. ¿Sí? A ver, si vos, por ejemplo, tenés una paciente con una colestasis, ¿sí? Un criterio 3, diríamos, ¿no? Es decir, si yo tuviera una colestasis con 3 chicos y quisiera que, como planificación familiar, quisiera evitar el método hormonal. Ahora, la paciente se niega al uso de preservativo, no quiere DIU, no quiere ligadura de trompa, no accede a la esterilización quirúrgica, vos podés ofrecerle el parche o el anillo vaginal porque estás evitando el primer paso hepático. Entonces va a tener menos efecto en el hígado que la pastilla anticonceptiva, explicándole que igualmente existen los riesgos y controlando esa función hepática, es decir, le harás un hepatograma y la irás controlando de acuerdo al tiempo cómo se va comportando esa paciente con la utilización del método anticonceptivo. Bueno, los métodos hormonales solos, ¿sí? Hasta acá venimos con los combinados, que era estrógeno y progestágeno. Los combinados solos tenemos los progestágenos. Estos pueden utilizarse durante la lactancia exclusiva. Acuérdense que los otros dijimos no lo podíamos usar en la lactancia exclusiva porque inhibían la prolactina. Estos pueden usarse con la lactancia exclusiva, no afectan el volumen de la leche materna ni su composición, no tienen ningún efecto sobre el bebé, tampoco presentan alta efectividad fuera de la lactancia. Perdón, también presentan alta efectividad fuera de la lactancia. Esto es importante, porque antes nosotros decíamos que después de la lactancia cambiemos rápido el método anticonceptivo porque se podían quedar embarazadas. Y era verdad, porque tenían muy baja dosis de progesterona y no eran anovulatorios y no atrofiaban del todo el endometrio como los que salieron posteriormente, que son los que tienen desorgestrel, que esos tienen una eficacia fuera de la lactancia. Es decir, uno lo podría aconsejar en algún paciente que no quiere darle estrógenos como método anticonceptivo. Pueden ser usados en aquellas mujeres que tienen contraindicaciones para recibir estrógeno, bueno, lo que estaba diciendo recién. Es frecuente observar cambios en el sangrado e implicancia clínica. Esto es importante porque como atrofia el endometrio, puede tener un spot y un pequeño sangrado. Y si una mujer embarazada los toma, no afecta el curso del embarazo ya existente. Esto con los estrógenos tampoco es un riesgo demasiado alto en mujeres que toman anticonceptivo y se embarazan.
De hecho, ustedes han escuchado mujeres, o les puede haber pasado a ustedes, que se han embarazado tomando pastillas anticonceptivas con estrógeno. El riesgo del fetal es extremadamente bajo, con el progestágeno aún más bajo. Clasificación por mecanismos de acción y de vía de administración. Bueno, tenemos los no anovulatorios, que es la mini píldora, que es lo que hablábamos recién, ¿sí? Que es el levonorgestrel y el linestrenol. Estos hoy ya no se utilizan más para la lactancia, porque eran lactancia exclusiva. Entonces vos le tenías que decir que este anticonceptivo lo tome solamente cuando esté dando la teta. Ahora, si el bebé a los 3 meses empezaba a tomar menos teta, o a los 5 meses empezaba a comer, o la madre empieza a trabajar y da menos teta y por ende comienza con la mamadera, ya teníamos que cambiarlo, pero estaban con lactancia y no le podíamos dar estrógeno, y si no los cambiábamos, entonces estos hoy prácticamente, en la práctica no se usan. Sí se usa el desorgestrel, ¿sí? Que aparte de generar un efecto a nivel del endometrio, es anovulatorio, ¿sí? Este anticonceptivo de una hormona o un progestágeno solo es el más utilizado hoy por hoy en nuestro país. El nombre comercial es Ceracet, Carmín, Camelia, Pink. Todos esos son los que hoy utilizamos como anticonceptivos progestágeno. El inyectable trimestral es muy poco usado, ¿sí? Tiene muchos efectos adversos, es de depósito, da efectos, demasiados efectos adversos y no se utiliza demasiado, o nada, diría yo. Yo no lo usé nunca, miren, en 20 años no lo uso. Y el implante subdérmico tiene etonogestrel, levonorgestrel, y puede ser de una cápsula o de 2 cápsulas, ¿sí? Que es en el nombre comercial es el Implanon. El de una cápsula es el que se cambia a los 3 años y el de 2 cápsulas se cambia a los 5 años. Bueno, esto un poco lo que hablábamos recién. Estos que no son anovulatorios, ustedes dirán cómo actúan como anticonceptivos. Bueno, porque afectan el moco, ¿sí? Lo espesan y alteran el endometrio, pero no son anovulatorios, son poco usados. Son categoría T o no se recomienda. En lactancia materna, en el puerperio, es decir, menos de 6 semanas, cuando el paciente todavía no debería haber arrancado su relación sexual, cuando hay trombosis o embolias pulmonares, si presenta episodios de isquemia cardíaca o ACV, si presenta cefaleas migrañosas con aura o estaba con la minipíldora, con la historia personal de cáncer de mama, cirrosis descompensada, el adenoma o enfermedad autoinmune. Ustedes fíjense que se desaconseja casi son las mismas que teníamos para los combinados. Cáncer de mama actual, lo mismo que hoy, ¿sí? El modo de administración es una pastilla diaria, todos los días, sin olvido, no tiene descanso, se recomienda a partir de la 6ª semana, ¿sí? Los anovulatorios, el desorgestrel, que bueno, ya son anovulatorios porque puede utilizarse durante la lactancia, actúa inhibiendo la ovulación, ya que actúa a nivel del pico del LH. Se puede dar en los casos que se desaconseje el uso de estrógenos. Es frecuente que cuando ustedes comiencen con el uso tengan irregularidades del ciclo menstrual, incluso amenorrea. Esto es muy importante explicarle al paciente. Esto, si uno no se lo explica, es una de las principales causas de abandono del anticonceptivo. Hoy por hoy, los anticonceptivos, tanto combinados como progestágenos solos, al tener tan baja dosis, todos pueden producir amenorrea. Entonces uno le debe explicar al paciente que si terminó la caja y no menstruó, no pasa nada, que siga tomando el anticonceptivo y que no abandone el anticonceptivo. Que si tomó bien el anticonceptivo, los riesgos de embarazo son mínimos. Y que si tiene alguna duda de que puede estar embarazada, no deje el anticonceptivo, que se haga un test de embarazo y que si es positivo, ahí sí,
suspenda el anticonceptivo porque puede estar dentro del 1% que se quedó embarazada, y que si es negativo, no suspendió el anticonceptivo y continuó con el método. Bueno, se toma una pastilla todos los días, pues, sin olvido, no se debe descansar, y el margen de seguridad del anticonceptivo es de 12 horas. Acuérdense, por ejemplo, lo que hablamos hoy, el margen de seguridad del anticonceptivo oral es de 12 horas contra el margen de seguridad del parche y del anillo, que puede ser hasta 48 horas. Los criterios de elegibilidad 1 y 2, fumadora o mayores de 35 años. Acuérdense que estas las poníamos en un criterio de elegibilidad 3 con pacientes con estrógeno. Bueno, esto nos permiten los progestágenos anovulatorios como el desogestrel. Se lo podemos dar a mujeres mayores de 35 años. Y hoy, que no está acá porque esto salió en el mercado en el último tiempo, tenemos aparte del desogestrel, la drospirenona. ¿Sí? La drospirenona es el progestágeno, por ejemplo, del jazmín. ¿Sí? La drospirenona hoy es el anticonceptivo de elección progestágeno en mujeres mayores de 40 años, libre de estrógeno. ¿Sí? Entonces, para mujeres con múltiples factores de riesgo de enfermedad cardiovascular o arterial, antecedentes de embolia, cirugías mayores con inmovilidad prolongada, enfermedades cardíacas, mutaciones, migraña, bueno, lo que hablamos hoy lo volvemos a repetir. Efectos secundarios, fíjense que se parecen: irregularidad en el ciclo, cefalea, aumento de peso, mastalgia, náusea. Esto es muy importante, que hoy me lo había pasado, que es la disminución de la libido. Cuando ustedes dan los anticonceptivos, a ningún paciente le van a decir, te va a pasar esto, porque si no, lo más probable es que no lo tomen, lógicamente. Es un efecto, gracias a Dios, muy poco frecuente. ¿Sí? Muy poco frecuente. Pero ¿qué pasa cuando viene un paciente y le dice, yo desde que empecé a tomar los anticonceptivos, me pasa esto? Tengo disminución de la libido y no estoy bien. Bueno, ustedes lo que deben hacer es suspender el anticonceptivo, pasar a un método de barrera y al mes recitar a la paciente. Pueden pasar dos cosas: que sea una disminución de la libido concreta por el anticonceptivo, y acá tenemos varias opciones. Una es que sea con el preservativo, si estuvo cómoda y estuvo bien, cambiar de método o cambiar de anticonceptivo. Porque el paciente dice, sí, yo estoy bárbara, pero con el preservativo me siento mal, estoy insegura, tomé siempre pastilla y quiero volver a la pastilla. Bueno, podemos cambiar de pastilla, cambiamos de estrógeno, cambiamos de progestágeno, cambiamos de dosis, la aumentamos un poquito, la vamos controlando a ver qué es. Y lo que puede pasar es que la paciente vuelva al mes y les diga, no, yo sigo igual, sigo con pérdida de libido, no estoy bien, con mi pareja no estamos bien, entonces el anticonceptivo acá no tiene nada que ver, retomar tu anticonceptivo y habrá que buscar una terapia acorde a lo que le está pasando con su relación de pareja. Los inyectables trimestrales no vamos a ahondar porque no se utilizan, ¿sí? Esto no lo vamos a pasar, no lo vamos a ver, porque, insisto, no es un método anticonceptivo de elección y hoy hasta se desaconseja por lo que genera. Bueno, acá entramos en el famoso implante subdérmico, el chip para los pacientes. Para ellos es un chip que piensan que es algo que se lo están metiendo y lo que están siguiendo por una computadora. El implante subdérmico es un método anticonceptivo hormonal, es solo progestágeno, se coloca debajo de la piel, es subdérmico, tiene forma de cápsula, es de liberación prolongada y según el tipo de implante dura entre 3 y 7 años. Nosotros tenemos el que dura 3 y el que dura 5. El nombre comercial más conocido es el Implanon, es el que dura 3 años y el que es un solo cilindro. Inhibe la ovulación, además de producir un espesamiento del moco cervical y una atrofia del endometrio, y tiene una seguridad altísima. Ustedes fíjense que es del 99.5%.
fíjense que tienen la misma efectividad que el anticonceptivo. Nosotros dijimos el anticonceptivo un 99%, pero 0.6% problema de la usuaria, porque se lo olvidó, porque lo tomó mal, que es, la usuaria acá no tiene nada que ver, ya se lo colocó y ya anda bien. ¿Sí? Tiene las mismas recomendaciones en la OMS que la minipíldora y el desorgestrel, solo se agrega la categoría 3, en los casos en que las mujeres presentan sangrado vaginal de etiología desconocido antes de la evaluación. Es decir, esto es para el implante, para la anticonceptiva, para el DIU, para el preservativo, para cualquier cosa. Es decir, ustedes, una paciente que a ustedes les consulta por una hemorragia, por un sangrado vaginal desconocido, primero tienen que ver la causa de ese sangrado vaginal y después ver qué método anticonceptivo le vamos a dar. ¿Tá? Es una charla para otro día, es el sangrado vaginal. Pero ustedes van a ver muchas veces que un paciente va con sangrado vaginal a la guardia y le dan anticonceptivo, le dan hormonas. Primero hay que estudiarlo. A ver, si ustedes no tienen los medios para estudiarlo o quieren cortarle la pérdida rápido, no está mal no dar algún tratamiento hormonal cortito. Pero en ese tiempo cortito hay que estudiar de dónde está viniendo el sangrado vaginal. Si no, tratamos y perdemos una posibilidad importante de estudiar a esa paciente. Acuérdense que los sangrados vaginales pueden ser de causa orgánica o de causa funcional. Es decir, los funcionales los vamos a tratar hormonalmente, pero los orgánicos no vamos a hacer nada con la hormona. Entonces, ustedes van a tener, a lo mejor, una paciente con una patología típica de ginecológica, de útero, de endometrio, de cuello, y están dando hormonas a una paciente que no deberían estar dándoselo. Bueno, modo de administración, la inserción del implante debe realizarse por un ginecólogo o por alguien entrenado. Requiere una pequeña incisión en la piel, la parte superior, ahí están viendo acá el dibujito, interna del brazo. Se utiliza anestesia local para colocarlo y para sacarlo. La técnica depende del implante, porque el implante de 2 cilindros se pone de una manera, si vienen en el mismo lugar, y el implanón que viene con un cilindro, viene con otro disparador. Pero bueno, eso no viene al caso. Una vez colocado el implante, no se desplaza de su lugar a otra parte del cuerpo. Esto es importante porque el paciente se lo puede tocar, el paciente se lo debe tocar, y es una forma de ir controlándose. Tiene complicaciones infrecuentes, pero puede presentar infección en el sitio de inserción en los 2 primeros meses, dificultad en la remoción y alteración en la extracción si no es por un personal entrenado. Esto es importante. A mí particularmente como ginecólogo es un método anticonceptivo que recomiendo poco. Lo que nosotros hemos visto con el implante es que las pacientes engordan mucho, no es difícil colocarlo, pero muchas veces para los ginecólogos es difícil sacarlo, porque nosotros somos ginecólogos y estamos entrenados a la vagina y al útero, no al brazo. Esto es lo mismo que decirle al traumatólogo o al especialista en brazo que vaya a sacar un DIU o que ponga un espéculo. ¿Sí? Para nosotros poner un espéculo es como para el pediatra un bajalengua, es parte de lo diario, pero para sacar esto muchas veces se profundizan o se van o pueden migrar. De hecho, este cilindro tiene vario, ¿sí? Es radio opaco, cosa de que si yo lo pierdo y no lo toco, le puede hacer una placa para saber dónde está. Si ustedes buscan y investigan un poquito de esto, van a encontrar complicaciones extremadamente graves, ¿sí? Con el implante, como por ejemplo migración a la arteria pulmonar, migración a la vena axilar, al paquete ganglionar de la axila, trastornos en el nervio braquial, ¿sí? Todo eso son complicaciones del implante que nosotros no vemos en ningún caso de ese tipo de complicaciones con una pastilla, con un anillo vaginal, con un parche o con un dispositivo intrauterino, ¿sí? Nunca. Eso lo hemos visto nosotros y lo vemos, está descrito y lo vemos. Gracias a Dios, yo no he visto migración a la axilar ni a la pulmonar, pero he visto migración al músculo, al bíceps,
por debajo del bíceps, pacientes que se le ha infectado a los 40 días, al mes de haber colocado el implante. Yo tuve una paciente ahora que tuvo una infección del implante, que le dimos antibiótico, justo le agarró en el momento que le colocamos el implante y la infección, el COVID, estuvo aislada, el médico que la fue a ver a la casa por el aislamiento la medicó con un antibiótico que no era el ideal para la piel, hizo una escara, hizo un hematoma, terminamos sacándole el implante, con lo cual fueron más complicaciones que beneficios. Y uno lo que tiene que tratar de transmitir al paciente, o lo que el paciente viene a buscar de uno, es que le solucione el problema y no le genere otro. Entonces, para mí el implante no es de los primeros métodos que yo aconsejaría. Efectos secundarios, bueno, esto tiene que ver todo con lo hormonal, puede tener alteraciones de sangrado, hay que explicarle también que puede tener un spotting menstrual en el primer tiempo, después puede estar en amenorrea, puede tener cefalea, depresión, acné, variación de peso, es muy probable que lo tenga, ¿sí? Tensión mamaria, mareos, cambio de humor, náuseas, como efectos adversos más importantes del implante. El anticonceptivo de emergencia, no vamos a hablar mucho, bueno, es un mecanismo de acción de anovulación que cuenta que cuanto antes se tome va a tener mayor efectividad, no tiene contraindicaciones, no presenta riesgo para la salud, en caso de que se produzca el embarazo no tiene riesgo el feto, y la mujer que ya está embarazada y lo tomó, al embrión no lo va a afectar en nada. Vienen dos presentaciones, ¿sí? Un único comprimido de 1,5 miligramos y el otro 2 comprimidos de 0,75. En el mercado nuestro lo van a encontrar con el nombre de Segurite, ¿sí? Yo habitualmente el que indico es este, porque es más fácil, es una sola toma y no tenés que dar más nada. Impide o retarda la ovulación, también actúa a nivel de la LH, y demuestra que evita el embarazo cuanto antes se tome el método anticonceptivo. Si se toma dentro de las primeras 12 horas, la eficacia, fíjense, que volvemos al 95%. Y esta va disminuyendo de acuerdo al tiempo que va pasando, ¿sí? Entre 49 y 72 horas, fíjense cómo baja, ¿sí? Baja un 58%. Y puede tomarse hasta dentro de las 120 horas. Lógicamente, que si uno lo toma a las 120 horas va a tener otro efecto que si lo toma dentro de las 12 horas. Yo habitualmente esto no lo recomiendo. Es decir, que si no está dentro de las 72 horas, no es recomendable el uso del anticonceptivo de emergencia. Cualquier mujer puede tomar el anticonceptivo de emergencia. Acá no importa la edad, no importa el método hormonal que esté tomando. Cualquier mujer lo puede tomar y el criterio de elegibilidad para la OMS es categoría 1. Pero acá es donde no tienen que confundirse, ¿sí? Es categoría 1, es recomendado por la OMS, se puede tomar por cualquier mujer, pero como anticonceptivo de emergencia, no como anticonceptivo como planificación familiar. Yo tengo pacientes que en un año han tomado 5 veces el anticonceptivo de emergencia. Eso no es recomendado. Eso no es una emergencia, eso es una negligencia, ¿sí? Eso es no hacer las cosas bien. ¿Cuándo se recomienda el uso del anticonceptivo de emergencia? En una relación sin protección, ante un uso incorrecto o accidente con otro método anticonceptivo, uso incorrecto de preservativo, si se desplazó el diafragma, si hay un uso incorrecto de un método natural de control de la fertilidad, o un olvido de la toma anticonceptiva. Cuando hablamos de un olvido de toma anticonceptiva, hablamos de un olvido de 7 días. ¿Sí? Si el paciente se olvidó una pastilla un día y toma las 2 juntas, el anticonceptivo de emergencia no va a hacer más efecto que las 2 pastillas que va a seguir tomando el paciente. Si el DIU está corrido, se salió del lugar, atraso el uso del anticonceptivo inyectable, ante una violación, esto ya es un protocolo, ¿sí? Una paciente que viene con una sospecha de abuso o violación siempre debe darse un anticonceptivo de emergencia. Por otro lado, ustedes tienen que tener en cuenta que
cuando ustedes están dando un anticonceptivo de emergencia, el paciente va a tener síntomas, sangrado, va a tener mayor tensión mamaria, porque le estamos dando mucha dosis de golpe, por lo tanto, explicárselo. El de 1,5, lo que les decía hoy, es una dosis única, se recomienda esta dosis para ser la más eficaz, ya que disminuye el riesgo de olvido, ¿sí? Y tiene menos efectos secundarios. ¿Tá? Por eso siempre recomendamos la de una sola dosis. Pero puede pasar que en la farmacia tengan los 2 comprimidos. ¿Tá? Entonces ustedes lo que pueden hacer es decirle que estos 2 comprimidos los tomen juntos. Y listo, y tienen la misma efectividad, eficacia y uso que con un solo comprimido. Ustedes fíjense esto. En caso de no disponer en anticonceptivo de emergencia, puede lograrse la dosis de levonorgestrel con la mini píldora, ¿sí? O sea, comprando la mini píldora que en el mercado nuestro se llama Microlut, ¿sí? De levonorgestrel de 0,03 miligramos y deben tomarse 25 comprimidos, cada 12 horas en 2 tomas. Total 50 comprimidos. Ustedes, este envase trae 35, es decir, ustedes tienen que tomarse 2 envases, o sea, tienen que indicar 2 envases en 12 horas. O sea, esto es poco práctico para el paciente y es dañino para el intestino del mismo. Cambio en la fecha de menstruación, el 50% de los ciclos menstruales se van a poner irregulares, por eso ustedes le tienen que contar a la paciente esto, ¿sí? Van a tener retraso, se le va a adelantar, van a tener sangrado, pueden tener náusea y vómito, mucho más si hacen las 2 tomas, ¿sí? Porque si ustedes hacen una toma sola, cuando el paciente quiera empezar con algún efecto adverso, ya se absorbió. En cambio, si hacen las 2 tomas, cuando tengan que darle la segunda dosis, corren el riesgo de que no sea bien tolerada. Puede dar dolor abdominal, puede dar fatiga, cefalea, mastalgia, mareo. Siempre que ustedes den progesterona, van a tener esto. Van a tener fatiga, cefalea, mastalgias, mareos. ¿Tá? Los dispositivos intrauterinos. Dispositivo intrauterino significa DIU, dispositivo intrauterino, ¿sí? Brinda protección anticonceptiva a largo plazo, puede usarse de forma segura por la mayoría de las mujeres. ¿Por qué decimos por la mayoría de las mujeres? Porque antes nosotros no le colocábamos los dispositivos a mujeres que no habían tenido hijos. Hoy ya eso no existe más, lo seguimos colocando, o lo colocamos, mejor dicho. Una vez colocado, la efectividad no depende de la usuaria. El principal efecto secundario del DIU con cobre, los dispositivos intrauterinos son 2, con cobre o con hormona. Con cobre es el aumento del sangrado, ¿sí? Y con hormona es la falta de sangrado. La duración del efecto anticonceptivo varía de 3 a 10 años de acuerdo a la cantidad de cobre y a la cantidad de hormona que tenga el dispositivo. El intrauterino de cobre y el dispositivo intrauterino medicado con progestágeno, que el progestágeno que tiene es el levonorgestrel, que en el comercio tenemos 2, ¿sí? A disposición. Uno es el Mirena, que tiene una carga hormonal que nos permite cambiarlo cada 5 años, y otro es el Blue City, que es más chiquitito, en general es más recomendado para mujeres que no han tenido hijos y tiene una carga hormonal que debemos recambiarlo cada 3 años. Bueno, estos son los DIU, esta es la famosa T de cobre, este es fíjense que estos 3 son de cobre. Esto es cobre, esto es cobre y esto es cobre. En el mercado, este no está más. Este es viejo, ¿sí? Y no está más. Hoy se utiliza la T y el multiloba. Y este es el hormonal. Mecanismo de acción: los iones de cobre producen cambios en el moco cervical, generando un moco hostil que evita que los espermatozoides accedan al útero. Produce una franca y fuerte inhibición de la motilidad espermática, afecta sustancialmente la capacitación y activación espermática, tiene un efecto espermicida, tanto en el moco como en el endometrio, que se produce por la reacción inflamatoria estéril local debido a la presencia de cuerpo extraño dentro de la cavidad. Dentro de las desventajas del dispositivo,
¿sí? Tiene, dentro de las ventajas tiene una alta eficacia anticonceptiva, es un método reversible, tiene una anticoncepción duradera, baja posibilidad de falla en el error de la usuaria, que es lo que pasa con los anticonceptivos orales, tiene baja motivación, es un método desvinculado del coito y no interacciona con medicamentos. Los efectos adversos frecuentes en el dispositivo de cobre es el mayor sangrado, el goteo intermenstrual, los cólicos durante la menstruación, la expulsión, la perforación uterina durante la colocación, y algunas de las cosas que desaconsejarían el uso de dispositivo es las relaciones sexuales, la promiscuidad, el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Porque va a hacer que tenga mayor riesgo de infecciones persistentes. Los criterios de elegibilidad, la mayoría de las mujeres pueden utilizar DIU, puede ser indicado de forma segura en adolescentes, es lo que hablábamos recién, siempre en el adolescente es importante hacer hincapié en el uso del preservativo. El hecho de no tener hijos no es una contraindicación, y aquellas mujeres que sufren hipermenorrea, habitualmente es necesario evaluar la situación singular para pautar la conveniencia del método anticonceptivo. ¿Qué es la hipermenorrea? Es el aumento en el sangrado menstrual. Para tener una idea de lo que ir teniendo un vocabulario que sea acorde, la polimenorrea son ciclos menstruales menores de 21 días y la hipermenorrea son ciclos menstruales que duran más de 7 días. ¿Sí? La hipomenorrea son ciclos menstruales que duran menos de 2 días y la oligomenorrea son ciclos menstruales que duran más de 35 días. ¿Se entendió? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que consultan por una hipermenorrea, no es un criterio de elegibilidad. No vamos a elegir un DIU de cobre porque va a aumentar más su sangrado. Pero sí podemos elegir un DIU hormonal donde va a disminuirse su sangrado. Siempre, siempre, repito, evaluando por qué tiene más sangrado. Porque si la hipermenorrea es por una miomatosis uterina o es por una hiperplasia atípica de endometrio, por más que le pongamos un DIU hormonal, no solo no hicimos diagnóstico, sino que tampoco la estamos tratando. No se recomienda el uso entre 48 horas y 4 semanas después del parto, porque hay evidencia que aumenta el índice de expulsión y el índice de infección, las dos cosas. En enfermedad de trofoblasto, en cáncer de ovario, en infección de transmisión sexual, en el lupus o en una tuberculosis pelviana. Ustedes fíjense el lupus. Lo dijimos hasta ahora en todas. Menos en el preservativo, en todas tiene sus contraindicaciones. Categoría 4 o su uso de criterio de uso. En las contraindicaciones de uso, bueno, lógicamente, ustedes dirán, ¿cómo va a ser el embarazo confirmado o sospechado? Bueno, hay que confirmar que el paciente no está embarazado para colocarle el DIU. Por eso nosotros ponemos habitualmente el dispositivo menstruando, porque nos vamos a asegurar de dos cosas. Primero, que no está embarazada. Y segundo, de tres cosas. Primero, que no está embarazada. Segundo, de que es más sencillo la colocación porque los orificios están entreabiertos. Y tercero, que en la colocación del DIU puede sangrar un poquito el paciente. Entonces, si sangra, ya está sangrando con la menstruación, se va a alarmar menos y no le va a molestar tanto. Lógicamente, si está séptica, si tiene un aborto séptico, si está con una hemorragia vaginal no confirmada la causa, el cáncer de cuello o el cáncer de endometrio, lo que hablábamos hoy, todo lo orgánico, los miomas, los pólipos, una enfermedad pélvica inflamatoria, una enfermedad de la coagulación, alergias al cobre o alergias a la progesterona. Bueno, esto es un poquito lo que yo les decía, cuándo colocarlo, ¿sí? el día de la menstruación, el por qué. ¿Cuándo controlamos el DIU? El control del DIU es clínico.
A los 7 días de la colocación se sugiere durante esta semana abstinencia sexual, no usar tampón vaginal ni copa vaginal y no realizar baños de inmersión. Después de la menstruación siguiente a la inserción, se vuelve a controlar, después cada 6 meses. La mejor manera de controlar el dispositivo es con una ecografía, porque lo voy a ver. Ustedes le pueden decir al paciente, algunos médicos mayores o en alguna bibliografía, van a leer que dice que el paciente se puede controlar el DIU tocándose los hilos. Pero vos te puedes tocar el hilo y la distancia del hilo que vos cortaste ese hilo, lo sabe solamente el operador que lo colocó. Entonces, la mejor manera de controlar ese dispositivo es con una ecografía. En el primer año así. Después, durante los segundos años, una vez que no se movió el primer año, es muy difícil que se mueva. La ecografía de rutina y se considera una ubicación correcta del DIU cuando se encuentra por encima del orificio cervical interno. Antes decían los ecografistas que el dispositivo no tenía que estar más allá de 2,5 centímetros del fondo. Hoy eso no tiene valor. El dispositivo tiene que entrar por encima del orificio cervical interno, dentro de la cavidad uterina. O sea, mientras que esté intrauterino, dentro del cuerpo, normoinserto, está correctamente colocado. Bueno, los efectos secundarios, el aumento del sangrado del dispositivo, cambios en el patrón menstrual o disminución en el DIU hormonal, se puede expulsar, parcial o totalmente, se puede descender, puede haber perforaciones, puede haber dolor pelviano, mayor leucorrea, mayor flujo, mayor dolor en la relación sexual o dispareunia. ¿Qué hacemos en el caso de que fracase como método anticonceptivo? Bueno, determinar primero si se trata de un embarazo, y si es un embarazo, si es ortotópico o ectópico. Porque si es un embarazo ectópico y está fuera del útero, ¿para qué le voy a sacar el DIU? Si está fuera del útero no me sirve de nada sacar el dispositivo. Si es ortotópico, la probabilidad de aborto es de un 50%. Esto también hay que explicárselo al paciente cuando uno le coloca un dispositivo. De no extraerse el DIU existe mayor riesgo de aborto del segundo trimestre. Aborto séptico o parto pretérmino. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que siempre que sea viable hay que correr el riesgo de sacar el DIU. Lo antes posible. Sí, al sacar el DIU se puede perder el embarazo. Pero después el riesgo baja a un valor normal de una población general. Y si yo dejo el DIU, ese dispositivo, semana a semana que va quedando ahí, va aumentando el riesgo de aborto séptico y de parto prematuro, y de rotura prematura de membrana. Acá no está puesto. Lo que uno debe hacer es verificar por ecografía la posición del DIU respecto al saco gestacional. El DIU siempre debe extraerse previo al consentimiento de la paciente. Siempre la paciente debe consentir, confirma, aclaración y DNI, de que quiere que se le saque el DIU. Siempre explicándole que el riesgo que tenemos es que se elimine el DIU, que lo podamos extraer, pero que también se pierda el embarazo. Cuando este esté por debajo del saco gestacional, independientemente de la edad gestacional, para disminuir la probabilidad de aborto. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, se va a sacar el DIU siempre que esté por debajo del saco. Si yo tengo el DIU y el saquito está por abajo, si yo tiro, sí o sí voy a producir el aborto. Entonces ahí lo dejo y no lo toco más. En realidad, cuando está por encima del saco, nunca voy a ver los hilitos. Cuando está por debajo del saco, está descendido y voy a tener los hilos accesibles como para extraer el dispositivo. Se contraindica la extracción si el DIU está por arriba del saco o en íntimo contacto con él, y si no se visualizan los hilos, que era lo que decíamos recién. Ante conductas infecciosas, nosotros antes siempre decíamos que ante la sospecha de un DIU y EPI, sacábamos el DIU. Entonces ustedes escuchen esto ahora. Esto es nuevo y dice que la EPI en portadores con DIU es por debajo del 0,15%. Esta estaría vinculada al momento de la inserción, por lo tanto, que uno puede tener un paciente con una infección por DIU, pero en el primer tiempo de la inserción del DIU. Es decir, que si una paciente viene infectada con una enfermedad pélvica inflamatoria, con un DIU de 2 años, es baja sospecha que el DIU sea el que generó la enfermedad pélvica inflamatoria. Aumenta 1,5% dentro de los 20 días posteriores a su colocación. No hay evidencia que demuestre la remoción del DIU modifique la evolución de la EPI, lo que hablábamos recién.
se admite que quede a criterio del médico tratante la decisión de extraer o no el dispositivo. Cuando la usuaria no desea mantener el dispositivo, la remoción debe realizarse después de comenzar el tratamiento antibiótico. Y cuando la usuaria desea mantener el dispositivo, no es necesario extraerlo. En este caso, si el cuadro clínico no mejora dentro de las primeras 24 o 48 horas, se inicia el tratamiento y se debe retirar. Bueno, este es el dispositivo de levonorgestrel, el hormonal. Un poco lo fuimos hablando con el dispositivo de cobre, ¿sí? El efecto adverso más frecuente es el goteo o el sangrado. Puede reducir la enfermedad pélvica inflamatoria porque espesa el moco cervical, disminuye el riesgo de endometrio porque atrofia el endometrio, tiene una liberación constante de levonorgestrel, duración de 5 años, el Mirena, el Luciri, que es más nuevo, es de 3 años. Y el mecanismo de acción, lo que hablábamos, produce una alteración del moco, impide el ascenso de espermatozoides, además altera el endometrio y evita que los espermatozoides sufran los cambios para capacitarse e ir a generar la fecundación. Las ventajas: tiene menor riesgo de embarazo ectópico, disminuye el sangrado menstrual, disminuye el riesgo de anemia, disminuye los dolores menstruales, cambia el moco cervical, previene la hiperplasia de endometrio. Esto es muy importante porque a veces usamos el dispositivo hormonal no como anticonceptivo, sino terapéutico para mujeres que tienen hiperplasia endometrial, que le hacemos una endoscopía, una esteroscopía, y nos da una hiperplasia endometrial y que no la podemos controlar y que la vuelve a generar, por ejemplo, las gorditas o pacientes con un síndrome metabólico, con una poliquistosis, síndrome ovario poliquístico, y de esa manera generamos una atrofia de endometrio y prevenimos que la paciente pueda volver a generar la hiperplasia. En la paciente con endometriosis profunda, ¿sí? Andan muy bien estas pacientes porque acuérdense que cuando ustedes veían en patología endometriosis, una de las hipótesis de la fisiopatología de la endometriosis era la menstruación retrógrada. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar hacer en una endometriosis es disminuir el sangrado, es decir, hacer que la paciente tenga muy poquito sangrado o nada de sangrado para que cicatricen su foco de endometriosis. Los efectos secundarios: la menorrea secundaria, que es un poco el efecto que le va a generar, y nosotros se lo tenemos que explicar, que esto es más que un efecto secundario, es un efecto deseado por la mujer. Hoy la mujer argentina no quiere menstruar. Es raro que una mujer venga y le diga, no quiero menstruar, no quiero el DIU porque no menstruo. Es raro. Habitualmente vienen todas contentas porque no menstruan muy poquitito. El goteo persistente puede existir, fundamentalmente los primeros 2 o 3 meses del DIU. La tensión mamaria puede existir, los cambios de humor, la retención de líquido, el acné puede existir, la aparición de quistes foliculares puede existir, la aparición de sueño en el primer tiempo puede existir, todo producto de la progesterona. ¿Tá? Alguien hoy preguntó por los efectos sistémicos del anillo vaginal. El anillo vaginal sí tiene efecto sistémico porque se absorbe el estrógeno y la progesterona en la vagina. El DIU hormonal tiene un efecto local a nivel del endometrio y está reportado como de acción local y no sistémica. Ahora, nosotros lo que vemos como efectos secundarios, estas cosas existen, por lo tanto, algo de efecto sistémico durante por lo menos los primeros meses el dispositivo intrauterino hormonal lo tiene. Bueno, y por último, entramos en la anticoncepción quirúrgica, que puede ser para la mujer o para el hombre, ligadura de trompa o ligadura tubaria para la mujer, la vasectomía para el hombre. Esto es importante, más que nada para nosotros, que somos más viejos, y que cuando yo empecé a hacer ginecología, esto era ilegal. O sea, uno le ligaba las trompas a la mujer y era una lesión severa dentro del Código Penal que ustedes muy bien van a estudiar en medicina legal. A partir de la sanción de esta ley del 2006, hoy nosotros nos permite hacer la ligadura de trompa a cualquier mujer capaz y mayor de 18 años. ¿Sí? Lo mismo que la vasectomía.
porque aparte, las obras sociales, primero, en un hospital, te la podías hacer antes, no, era imposible antes del 2006. Y hoy, todas las obras sociales están obligadas dentro del PMO, del Plan Médico Obligatorio, a cubrir la ligadura de trompa y la vasectomía. Hoy, la técnica para la ligadura de trompa no es la ligadura en sí, sino es la salpingectomía, o sea, directamente sacamos la trompa, porque antiguamente ligábamos y hacíamos un corte de la trompa, y eso puede aumentar el riesgo de embarazo ectópico y de hidrosalpinx, es decir, de dilatación tubaria por líquido. Al sacar la trompa, no tenemos riesgo de embarazo ectópico tubario, no tenemos riesgo de hidrosalpinx, y al sacar las fimbrias tubarias, disminuimos las probabilidades de cáncer de ovario, porque lo que se vio es que el cáncer de ovario está muy relacionado con las fimbrias tubarias. Bueno, los métodos, el último dentro de las clasificaciones, acuérdense que hablábamos al principio, son los métodos naturales. Esto uno, si bien nunca los va a aconsejar como método anticonceptivo, sí los debe tener en claro para explicárselos al paciente, porque hay muchas personas que por su creencia religiosa, por sus hábitos, por su cultura, no quieren utilizar ninguno de los métodos que hablamos hasta recién, que estuvimos casi 2 horas charlando, ninguno, por lo que fuese. Entonces uno debe conocer que existen los métodos naturales y le debe explicar que las probabilidades de eficacia son muy bajas, de que son menores al 30%, que las mujeres que habitualmente ellas les dicen que la hermana, la tía, la prima, la abuela se cuidaron siempre con esto y les fue bien, que lo más probable es que les haya ido bien porque son pacientes subfértiles o parejas subfértiles que no tienen una fertilidad al 100% y que en una pareja estable, en una pareja fértil, las posibilidades de éxito de este método son muy bajas. Dentro de esto tenemos el ritmo calendario, la temperatura basal, el método de las secreciones y el método término que combina la temperatura con las secreciones vaginales. Un poco lo que hablábamos hoy, la mujer no es un reloj, no la podemos automatizar, ¿sí? Para decir, va a ovular el día 14 a las 12 del mediodía, no puede fallar, entonces estas cosas hay que explicárselas y en general terminan fracasando como método anticonceptivo. Bien, eso es todo. Lo que quiero es que ustedes pregunten si tienen alguna duda, que estoy dispuesto a contestárselas todo lo que necesiten. Hola, permiso, profe. Otra consulta. Con respecto a DIU, en el caso de embarazo con DIU, antes, digamos, si esa mujer quisiera interrumpir ese embarazo, primero se le retira el DIU y luego se le da la medicación. Sí. Bien. Sí. Siempre y cuando vos puedas extraer el DIU, siempre y cuando veas los hilitos. ¿Sí? Si vos ves los hilos, extraes el DIU, a lo mejor con la extracción del DIU generás el aborto, se firma consentimiento, acuérdense, ¿sí? Porque el paciente puede venir y te puede decir, yo quiero interrumpir el embarazo, quiero que me saque el DIU. Y tú, bueno, saca el DIU, después de interrumpir el embarazo y te dice, no, yo no quería interrumpir el embarazo. Bien. ¿Está? Perfecto. Siempre firmar un consentimiento informado. En el caso de que vos traigas el DIU
y no se provoque el embarazo, bueno, se hará una interrupción voluntaria del embarazo. Bien, de la manera que esa mujer elija. De la manera hoy, no de la manera que esa mujer elija, hoy de la manera que existe en el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Bien, ok, gracias. Esa mujer puede elegir, decir, no, yo me lo voy a hacer con la curandera que me lo hice, o con la enfermera que me lo hizo hace 3 años, que es con una sonda en el barrio. No. Hoy está protocolizado que se utiliza medicación para la interrupción voluntaria del embarazo, con seguimiento y control. Profe, yo también tengo una pregunta. Si una paciente te pide un consejo así para usar un método anticonceptivo que no requiera hormonas, lo primero que se recomienda, ¿qué puede ser? ¿Un DIU de cobre o qué es lo más seguro? Aparte del preservativo. No hormonal, efectividad y método anticonceptivo, a ver, siempre hablando para toda la población, o sea, independientemente del costo, ¿sí? Eso hay que decirlo, porque el DIU hormonal es bárbaro. Yo le indicaría, la pregunta tuya, un DIU hormonal. Si no tuvo chicos, un Bluecil que dura 3 años, porque es más chiquito y porque lo va a tolerar mejor. Si ya tuvo hijos, un Mirena, porque dura 5 años y porque tiene un útero más preparado para ese dispositivo. Ahora, siempre en el contexto del paciente, es decir, si lo puede comprar, si la obra social se lo cubre, si hoy, por ejemplo, el hospital público no tiene dispositivos hormonales. Entonces, si vos me preguntás a mí, esa misma paciente, ¿vos le pondrías un DIU de cobre? Bueno, habría que ver todo el contexto de la paciente. Volvemos al inicio. Interrogarla, ver cuánto ella menstrua, explicarle cómo van a ser sus menstruaciones, porque vos le pones un DIU de cobre a una mujer que menstrua 6 días y va a pasar a menstruar 10. Tiene ciclos cada 24 días, entonces va a estar 14 por 24 o 12 por 24, va a menstruar la mitad del tiempo. Eso no está bueno. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la paciente y de acuerdo a todos el anamnesis y el examen físico que ustedes hagan, y a la historia, van a elegir el método anticonceptivo. Y a lo mejor el método anticonceptivo es el preservativo solo. Y hay que explicárselo, mirá, por tus características, lo ideal es que vos te cuides con preservativo. ¿Por qué? Porque estás con sobrepeso, porque tuviste una trombosis, porque tenés mucha migraña, porque no te podés poner un parche porque pesás 120 kilos, o porque sos, no sé, muy flaquita y tenés mucha hemorragia y estás con anemia. O sea, hay que buscar en cada paciente. Hay algunas que no tienen duda. Es decir, si esa misma pregunta me hubieras dicho vos, ¿qué le aconsejarías vos a una mujer de 45 años que no quiere quedar más embarazada, que tuvo su embarazo hace 1 año, que la madre de ella quedó embarazada a los 46 y que tiene absolutamente seguro que no quiere tener más chicos? Y yo le aconsejaría una esterilización quirúrgica, o una vasectomía o una ligadura. Ahora, Perfecto. si viene una mujer de 18 años que no tiene hijos y me dice, mayor de 18, ya la ley la ampara, y me dice, no quiero tener hijos y me quiero ligar las trompas, yo intentaría buscar otro método reversible, en la medida que pueda, para convencerla que existen otras cosas y dejar un método irreversible para más adelante. Ahora, te puede pasar que la mujer te diga, no quiero, no quiero y no quiero, y bueno, hoy la ley dice que a mayores de 18 años y pacientes lúcidas, que saben, que no dependen de nadie, se pueden ligar las trompas. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Qué otra pregunta, chicos? Bueno, miren, si no hay más preguntas, les quiero hacer un comentario. Ayer tomamos examen.
O sea, ustedes dentro de un mes y medio, 2 meses, 6 meses, van a ir a rendir examen. Tienen que leer, chicos. Si no leen, es imposible quedarse con esta charla. Es decir, por más que nosotros demos la charla, hablemos, ustedes se saquen la duda, no pueden ir a rendir con lo que ven de un PowerPoint o lo